Buenas noches. Me da mucho gusto saludar al senador Ricardo Monreal. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio de Asalto a la Razón y como siempre es un gusto estar contigo en este programa. Gracias, Ricardo. Algo tienes que me intimida y yo creo que es tu canija neurona porque a este hombre, uno de los más leales, pero también más inteligentes correligionarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le gira mucho la neurona. Y Ricardo, yo la semana pasada publiqué un texto en que reparé en lo que me pareció un dejo de escepticismo cuando recibiste de Julio Scherer Ibarra la carta de solicitud de consulta para enjuiciar a los expresidentes que envió al Senado el presidente de la República. ¿Estoy bien o estoy mal? Porque tú pintaste tu raya. Dijiste, soy abogado y yo sé que eres además profesor en la maestría en Derecho en la UNAM y eres doctor en Derecho. Y creo que si hasta yo lo sé, tú sabes mejor que enjuiciar a quien sea no tiene por qué pasar por una votación popular. ¿Qué Sí, es lo que piensas sobre esa consulta pública? es una pregunta importante. Mira, déjame decirte que yo participé en el debate legislativo de la última reforma del 35 constitucional, de la que hoy estamos hablando, que es la consulta popular junto con la revocación de mandato. Es decir, esta figura jurídica tiene muy poco instalada en la Constitución. De hecho, solo en la historia se han hecho 4 consultas. Hay una ley federal de la consulta popular que no se ha actualizado. La ley tiene más años. Pero la figura jurídica tal y como ahora la estamos aplicando, solo tiene unos meses. La estamos estrenando con esta consulta popular. Y al establecer 3 sujetos, personas morales con capacidad para presentar esa consulta popular, uno de ellos es el presidente de la República. El otro son el 33% de las cámaras y la lista nominal en el 2%, que equivale como a 1.600.000 personas de la lista nominal electoral que tiene el INE. Es decir, cualquiera de estas 3 personas morales, en el caso del presidente es unipersonal, puede presentarla. ¿Por qué la presentó el presidente? Porque suponía que no se juntarían las firmas o suponía que incluso las cámaras no tendríamos la posibilidad de tener las mayorías. Creo que el presidente está actuando en razón de sus facultades constitucionales porque así le concedimos los legisladores esa capacidad jurídica y tú me habrás de entender, porque coincides conmigo, que el presidente de la República ha generado en el país una nueva forma de quehacer público, ha incursionado en un estilo de gobierno propio. Yo en toda mi historia en la política no había visto una gente así. Conozco activamente mínimo 6 presidentes de la República y por eso creo que ahí se inscribe, Carlos, el uso de una figura jurídica, pero tiene una profunda connotación política, sin duda. Pero dices bien, política. Sí, No lo tiene digo. connotación justiciera porque los asuntos de procuración e impartición de justicia no son sometibles a la voluntad popular. De acuerdo con el 21 constitucional, no. En su párrafo primero establece que el Ministerio Público perseguirá
los delitos sin necesidad, como tú bien dices, de consulta. En efecto, si estás hablando académicamente o jurídicamente de un principio estricto, podría establecerse este principio o este criterio jurídico. Sin embargo, Carlos, creo que va más allá de una interpretación apegada estrictamente al canon de legalidad. No, yo creo que lo que el presidente está intentando hacer es visualizar un tema clave, fundamental, de rendición de cuentas de los expresidentes de la República y está intentando generar un precedente muy importante del combate a la impunidad, tráfico de influencias, cohecho, peculado, y que por esa razón él está acudiendo al máximo tribunal de justicia para definir en este órgano constitucional si es o no procedente y si es o no constitucional. La pregunta, No, yo diría, una vez te adelanto, es sí, claramente inconstitucional. puede ser. Cuando a mí me preguntan eso que tú ahora has definido con toda contundencia, yo estaba iniciando la recepción del documento que me envió el presidente por conducto del consejero jurídico Julio Scherer y me preguntaron esto, Carlos. ¿Cree usted que va a proceder la consulta y si la Corte la declarará constitucional? Y mi respuesta fue esa. No quiero adelantar vísperas porque es un trabajo muy delicado el que va a tener que realizar la Corte. Yo tengo mi criterio jurídico que no me adelanto para no entorpecer el trabajo de la Corte y no adelantar vísperas, porque finalmente, Carlos, mi posición, aunque sea temporal, representa la de un poder. Claro. Y soy presidente de la Junta de Coordinación Política, que obviamente dentro de la Junta de todos los grupos parlamentarios habrá quienes digan, pues no procede lo que tú dices, basta con que el fiscal, el Ministerio Público diga, señores, ustedes tienen suficientes elementos para someterlos a juicio y por tanto, aunque diga la consulta o no lo diga, yo los someto a proceso y los voy a tener vinculados al mismo. En efecto, Carlos, es un tema que yo te diría de una figura jurídica constitucional admitida en la máxima Carta Magna, en la Carta Magna, en la máxima ley, en la ley suprema, es una figura que se está estrenando, pero es la primera vez que un presidente de la República somete a la consideración del Senado y de la Corte una consulta popular para vincular a proceso a 5 expresidentes de la República. Repito, hay escepticismo, hay duda sobre la juridicidad del acto y sobre la propia declaratoria constitucional de la Corte. La Corte está compuesta, Carlos, por liberales y conservadores. Digo, 11 ministros. es normal, pero los ministros en su mayoría son gente formada en la academia y también formada en la juridicidad de los actos, porque la Corte se convirtió en un órgano de control constitucional. Y Sí, creo que yo creo que los mejores ministros son los que no proyectan filias ni fobias políticas o ideológicas, estoy de acuerdo. sino que procuran atender la letra y el espíritu de la Constitución. Los mejores ministros, en efecto, son aquellos que interpretan el derecho, cuidan la constitucionalidad de los actos y no representan ni a personas, ni a partidos, ni a grupos económicos que, dicen ellos, pudieron haber empujado, impulsado, promovido para que llegaran ahí. Desde el momento en que toman protesta, son responsables ante la Constitución y ante la ley de sus actos. Por eso es que ahora se inscribe en un momento particularmente
particularmente complicado. Yo creo que este asunto, Carlos, de la consulta popular para vincular a expresidentes de la República, lo digo con toda contundencia, se convirtió en un asunto de Estado para el presidente de la República. Sí, pero al principio de tu respuesta, creo que dijiste bien, es un acto eminentemente político. Sí, es una figura estrictamente jurídica en materia constitucional, pero tiene connotaciones, lo afirmo y lo sostengo, sin duda, tiene connotaciones políticas, porque el presidente de la República, al establecer su prioridad de llevar a proceso o no a los expresidentes de la República, su decisión es política, aunque tenga que acudir a una figura jurídica constitucional. Pero es un asunto de Estado que se convierte finalmente, Carlos, en un asunto de carácter político, aunque tenga una justificación constitucional. No está fuera de la legalidad, no está fuera de la constitucionalidad, porque lo que hizo el presidente, que antes no lo podía hacer, era someterse a la Constitución que le faculta y le permite presentar esa consulta. Y él dice esa solicitud, y en todo caso la Corte dirá procede o no. Exactamente, porque él dice yo tengo ese derecho. Si no está dentro de los cánones constitucionales, pues la Corte tendrá que resolver. Que para eso se les paga a los ministros. Así es. Yo, si te parece, Ricardo, creo que tu explicación me da gusto. No te olvidas de tu condición de abogado, de profesor de maestría en Derecho en la Universidad Nacional y tu canijo doctorado en Derecho Constitucional. Me da gusto que hayas respondido y te pido, por favor, acabado que está o agotado el tiempo de esta emisión, que permanezcas acá y hagamos siquiera un otro programa para tratar otros 2 o 3 asuntos de coyuntura y vayamos a los de mayor fondo. ¿Te parece? Con mucho gusto, Carlos. Aquí estamos, con mucho gusto. Gracias, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, y no sé qué más medallas tengas, pero el tiempo del asalto se agotó, Ricardo. Permanecemos acá y hasta mañana.